Prendan ahí cámaras un momentico mientras escuchamos la carreta de Esmeralda. Venga, yo sé que están aburridos. La siguiente vez buscan turnos y eso para que los pueda escuchar organizaditos. Estefanía ya está runchada. Heidi, Jennifer me está mirando mal porque fue la primera que entró. Esmeralda ni me mira. Edward está aburrido porque lleva 2 presentaciones. Rafa ni se conecta. Entonces la próxima vez atacan a Rafita y se colocan como unos horarios, pero los cumplen porque ya notan que cada vez me demoro más con ustedes. Ahora, donde sí no vamos a volver a reunir en grupo es cuando yo me convierta en el jurado y los empiece a fastidiar de una manera maravillosa cuando hagan sus presentaciones, sus diapositivas de 7 a 10 diapositivas para que defiendan eso en 15 minutos. De pronto hasta buscamos un espacio en la universidad, pedimos un salón prestado y allá los fastidio presencialmente. ¿Listo? Como Profe, sea. ¿para qué mes sería esa presentación? Esperemos que se conecte Rafa, que yo ya no me acuerdo. Aunque Ah. Esmeralda sabe cómo es la vaina, flaca, cuéntanos. Buenas noches. Esmeralda quedó congelada de la pregunta. De la emoción. Sí, nos dejó tirados. Esmeralda. Buenas noches, profe. ¿Me escuchan? Sí, la escucho como Wally, pero hágale ¿Me pues. escucha? Ahí la escucho Pero un si me poquitico. escuchan, no me... Sí, señora, sí la Profe. escucho. Que sí la escucho. Sí, ahí me... Listo. Sí. Listo, profe. Profe, es que yo había escuchado en la universidad varios docentes que nos dijeron que subiéramos los proyectos y los semilleros a la plataforma. Pero resulta que la información que nos dieron fue errónea. O sea, a nosotros no nos correspondía, pero pues yo pregunté, profe, es que yo pregunté a varios docentes y ellos me dijeron que sí. Sí, y Listo. tengo entendido, profe, que entre el 7 y el 13 de marzo ya tenemos que tener el trabajo terminado para que nos asignen el turno de la sustentación. Aquí viene una vaina compleja. Yo tenía un escenario diferente, entonces ahora nos toca correr. Ya no se puede hacer clase los sábados. ¿Quién puede, o sea, si tienen que correr, pues tienen que correr ustedes más, tienen que preparar y leerse muy bien sus trabajos. Entre semana, ¿quién puede tener clases? Profe, pues yo podría tener clase los lunes y los miércoles, porque martes y jueves y viernes tengo después de las 4:30 que salgo de trabajar cosas que hacer en compensar, entonces pues Listo. no me ¿Y queda tiempo. ¿Y quién se puede pegar en esos horarios entre semana? Jennifer, Rafa, Heidi, Yo, Esmeralda. profe, yo también podría entre semana pues sacar un tiempito. Rafita, hagamos una cosa, compadre. ¿Listo? Vamos a definir cuáles estudiantes de este curso tienen clase entre semana y cuál es el fin de semana, o va a llegar el momento que tienen que hacerlo entre semana y el fin de semana, Rafa. ¿Listo? Defínelo tú para que me cuentes. O sea, yo tengo que mover mis tiempos y mirar cómo lo podemos desarrollar de pronto entre semana el miércoles, como dice Estefanía, pero me tienes que avisar un día antes para que leemos por ahí de 6 a 9 y que las jornadas del sábado no sean tan extensas. Eso sería otra posibilidad para que sigan tomándose el ron ese que estaban tomando por ahí. Sí, profe, porque todo el sábado está quedando pues complicado y pues... No, y Sí, termino sí. agotado, compadre. Yo No, estoy... exacto, y ya con los últimos... Pase. Porque le Creo cuento que a ya... las 8, arranqué de 8 de la mañana hasta 11:30 casi con el primer grupo. Entonces ya estoy agotado, veo cuadritos. Les apagué ahorita la cámara porque estaba probando mi bandeja paisa de almuerzo. ¿Listo? Sí, profe, entonces yo creo Entonces, que pues yo puedo y si Estefanía también, pues sería pues por lo menos vernos entre semana nosotros. y Esmeralda Para que también no... puede. Yo puedo, pero me toca más temprano porque yo tengo clase en la mañana y en la noche. Pues por lo menos, profe, podemos hacer una cosa, yo por lo menos en la oficina me puedo conectar, así sea en la tarde, después de las 2 de la tarde yo me puedo conectar, yo no tengo problema. Vea, con este grupo voy a hacer una cosa loca. No me comprometo a decirle sí, pero Estefanía, usted me escribe, profe, y estoy desocupada en 30 minutos, ¿me puede atender? Y yo busco el espacio.
Lo mismo hace Listo, Edward, profe. pero venga, si les digo que hagan esto es para que lo hagan, porque yo termino metiendo en unas levantadas al pobre Rafa, por ahí el jueves o viernes. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué pasó con sus amigos? No, no sé. ¿Listo? Entonces empiezo a fastidiar a Rafa, Rafa ocupado, yo lo llamé la vez pasada como 4 veces y el pobre hombre con el jefe al lado, con el interventor al lado, con el nuevo ascenso al lado, yo preguntándole por Heidi, preguntándole por Esmeralda, que nos tocó buscarle, sacarla por allá en Santa Marta que estaba metida. Sí, entonces el tema es, metámosle un poco de orden al tema, pero me van avisando, profe, me atiende, o lo otro, Estefa, ponte de acuerdo. Perdónenme un segundo que me acaba de saltar una clase encima ya. De pronto Estefanía se pone de acuerdo con Esmeralda y Heidi, por ejemplo. Profe, el miércoles podemos a las 7 de la noche y nos conectamos y le jalamos a eso para que el sábado sea un poquito más tranquilo o para revisar menos texto. Listo, profe. Sí, pues sería más fácil para todos nosotros incluso. No, claro que sí, y más fácil para mí que ya no veo. Listo. Bueno, hágale pues. Jennifer, ya que no veo, conecte pues. Igual, Edward, si quieres ir a echar pola, hágale pues. Listo, profe, gracias. Listo. Chao pues, mi Buena hermano. tarde. Ok. Listo, profe. Muy bien. Heidi ya le dije que no podía volver a faltar. Si quiere irse a tomar pola con su compañero de oficina, hágale pues. No, señor. Gracias, profe. Ok, dale Chao, pues. chicos. Chao. Flaca, marco teórico, ¿cierto? Lo de ahí para atrás está listo. Sí, profe, sí, señor. Muy bien. Partiendo de la llamada economía clásica, haciendo un recorrido histórico, la categoría de la renta, lo tuyo que es Política de política de rentas. renta, sí, ya lo vi arribita, gracias. La categoría de la renta aparece como una herramienta capaz de hacer explícitos algunos fenómenos de la economía contemporánea y abre importantes caminos para la construcción de una teoría de rentas de los recursos naturales. Para el efecto, se busca mostrar cómo en el contexto de la economía clásica los aportes de diferentes autores permiten hablar de la renta en términos de dos componentes, diferencial y absoluta. Una pausa chiquitica. Cuando les vuelvan a decir que suban los trabajos, ustedes se comunican con una niña que se llama D'Angela en la universidad o le preguntan al profesor César Pinzón. Listo, y no le preguntan a nadie más, que ellos son los directamente ligados. Porque hay un nuevo director de investigación que no sé cómo se, no me acuerdo cómo se llama. El profesor Germán Alarcón, sí señora. Y a él también se le podía preguntar. Pero yo prefiero que hablen directamente con D'Angela, que ella es la que tiene la información precisa de todo eso. ¿Vale? Bueno, Para profe, señora. antes de que sigas con mi compañera Jennifer, profe, yo te puedo pedir es que la verdad tengo que salir a un tema familiar. No sé si podamos más bien conectarnos el lunes, si te puedo llamar. Está bien. Le doy permiso a la piscina y ahora se va a beber. Bueno, Ay, chao pues. Chao pues, chao pues. gracias, profe. Chao. Okay. Para tal efecto, se busca mostrar cómo en el contexto de la economía clásica los aportes de diferentes autores permiten hablar de la renta en términos de dos componentes, diferencial y absoluta, lo anterior a partir de las contribuciones de William Petty hasta Marx, en un periodo que va desde la Edad Media pasando por la Ilustración hasta llegar al modernismo, es decir, desde el feudalismo insta el capitalismo en términos económicos. La renta es considerada el modelo teórico de economía clásica como uno de los principales componentes del sistema económico, junto con el trabajo y el capital. Sin embargo, ¿cuáles son los factores de producción, Jennifer? Tierra. ¿Cuáles son los otros, profe? No, mentira. Ay, huepucha. Tierra, trabajo y capital. Tierra, sí, y los dije ayer que Excelente. estaba en clase, huepucha. Muy bien. Y si le vamos a agregar algo, y eso es por la época de Smith, si le agregamos lo que pasa ahora, le podemos agregar un cuarto que es la tecnología. Eso lo La deben tecnología. tener clavadísimo en la cabeza. ¿Listo? Muy bien. Sin embargo, llegar a su definición y articulación con los demás componentes del sistema ha supuesto una interesante sucesión de hechos que tiene un punto máximo en el siglo XIX, con la maduración de la economía política como una teoría coherente para explicar el financiamiento del sistema económico del naciente sistema capitalista, pero la evolución de la renta como concepto ha implicado una interesante sucesión de hechos que tienen su punto máximo en el desarrollo del siglo XX. Fueron Smith, Malthus, Ricardo y Marx quienes le dieron su completa significancia al elaborar sus análisis con criterio metódico, integral y científico, sentando las bases de los análisis futuros. Posteriormente, hasta Zafra, la teoría de la renta quedó prácticamente estancada. Llegada a su madurez con la escuela clásica, quedó relegada por la influencia matemática que se hizo sentir en la definición y orientación de la economía. Súbelo, Flaca.
De esta manera se abandona el interés por las leyes que determinan la generación y la distribución de la riqueza, pasando a un esquema marginalista, el cual, importante, coloca marginalismo o marginalista en tu marco conceptual. ¿Listo? El cual supone que todas las personas actúan racional e individualmente. Escríbelo ahí mientras voy leyendo, no te preocupes. Para maximizar su beneficio en el contexto de mercados en los que operan las leyes de oferta y demanda. Con todo, caramba, pero ¿qué es lo que está escribiendo que no me deja leer? Su beneficio en un contexto de mercados en los que operan las leyes de la oferta y la demanda. Con todo, el trabajo de Zafra permitió recuperar un lugar para la teoría de la renta y a partir de este se han publicado diferentes trabajos que analizan, entre otros aspectos, la renta asociada al uso y explotación de los recursos naturales. Ahora bien, es claro que el proceso de consolidación del sistema capitalista implicó el tránsito de empresas pequeñas y capitales modestos actuando en áreas locales a grandes multinacionales de bienes y servicios con cobertura global. Tal transformación, que se apoya en el aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos, se materializó con el consumo de grandes cantidades de energéticos. Muy bien. Por ello, algunos autores han concluido que la revolución industrial y tecnológica del siglo XX es ante todo una revolución energética. Para tal efecto, el carbón, el petróleo y la energía eléctrica se constituyeron rápidamente los insumos básicos para el desarrollo de grandes industrias. Ojo pues que en ese momento no se entendía cómo era el tamaño o la destrucción que podrían generar esos combustibles fósiles, la energía, cómo acaba eso el planeta. ¿Listo? Las acerías, las fábricas de automóviles y la fuerza motriz para la producción fabril en campos y ciudades consolidaron per se una revolución, consolidaron per se una revolución económica. Cultura, eso está bien escrito si entiendes qué es, ¿no? Claramente. De por sí, algo así significa. La renta, que en la economía clásica estaba asociada a los productos de la tierra como fuente de producción, hoy puede ser entendida en función del aporte que hacen los recursos naturales al sistema de producción capitalista contemporáneo. En efecto, actualmente este concepto está surgiendo de la teoría económica como una herramienta que permite comprender la realidad social y económica del capitalismo contemporáneo en actividades productivas que tienen una base natural, con el uso de recursos renovables o no. La importancia de este hecho radica en que el sistema capitalista, la utilización, crecimiento económico con el proceso de acumulación para realizar la argumentación correspondiente. Se exige, en primer lugar, hacer una revisión del proceso de formación de la renta, así como de sus principales componentes. En el contexto de la economía clásica, posteriormente, se buscará presentar los principales desarrollos que desde la teoría moderna han permitido la recuperación del concepto de renta, asociado en particular al uso de los recursos naturales. Muy bien. Eso está muy bien. En primer lugar, se debe reflexionar sobre la causa del interés que el problema de la renta despertó en Marx. Se trataba nada menos de eliminar un fenómeno que según muchos anulaba la ley del valor. La ley del valor trabajo, habla Marx. Se trataba nada menos de eliminar el fenómeno que muchos anulaban. Me gustaría que le colocaras después del valor, le colocaras un guioncito y trabajo. Valor trabajo. Eso, porque Marx hablaba era del valor trabajo. Por ello escribió Marx a Engels una carta el 9 de agosto del 62 de 1800. Lo único que he probado teóricamente es la posibilidad de la renta absoluta sin violar la ley del valor. Muy bien. En la agricultura el salario sería más bajo que en la industria, así como en Austria lo es con respecto a Inglaterra. Aquí ya plantea Marx una cuestión de fondo. No se trata de... Aquí ya plantea Marx una cuestión de fondo, no se trata de descubrir la renta diferencial por la diversa fecundidad de la tierra, sino por algo más profundo y basado en el trabajo. La posibilidad de la renta del suelo en general, la meta existencia de ella. La posibilidad de la renta del suelo en general, la meta existencia. Colócame ese párrafo en amarillo desde en agricultura, por allá arriba, hasta renta diferencial. Abajo. Termina ese párrafo. Bien abajo. Ahí. ¿Listo? A ver, ahí hay tres ideas claras, Jennifer, ¿cierto? Pero de pronto hay invertidos unos términos. Entonces peguémosle una revisada a todo este párrafo y lo organizamos. ¿Listo? Placa. Ok.
Ya entendí los deditos. Solo falta que me mande un Ya, emoticón. profe, sí. Ok, gracias. Listo. Ya, profe, sí. Su primera solución provisoria es entonces la siguiente: la posibilidad de la renta de la tierra se daría, por tanto, desde el momento en que de hecho el salario del trabajador agrícola no es igual al salario medio. Esto nada tenía que ver con el precio del producto, el cual es igual a su valor. Por ahora el argumento es incompleto. Muy bien, eso está muy bien. Pero de inmediato puede verse que el efecto que causó la lectura de Robertus en Marx, lo que le sugirió, aunque con errores, la solución al problema que logra aquí por primera vez en su vida, el señor Robertus parece concebir en general la regulación de la ganancia normal o ganancia media, estando así en otro universo, otro nivel fenomenológico. Sube. Dejando atrás los primeros 9 cuadernos y entrando en el nivel del futuro tomo 3 del Capital, la competencia como el horizonte dentro de la cual se constituirán ahora muchas categorías esenciales del pensamiento definitivo de Marx. Por primera vez la competencia era en realidad la segunda parte del programa de Marx. En el tratamiento del capital en general, la competencia es el movimiento de la totalidad del capital dentro de los cuales los precios son nivelados, igualados, con lo que se produce un nivel medio en todos los componentes del mercado situado gracias a Robertus. En este nivel exacto, Marx se lanza hacia el discurso creativo que recuerda mucho aquel momento, el de Grundis, que lo llevó al descubrimiento del plusvalor o la plusvalía. Ese plusvalor era la pregunta Jennifer que hacía en la sustentación pasada, que es la plusvalía. Significa lo mismo porque eso lo dijo Marx. Ha dejado atrás la cuestión del salario medio, con la que comenzó, usa la sugerencia de Robertus, a la que el precio de la mercancía accede de su valor. No, el precio de la mercancía excede de su valor, es lo que dice ahí. No importa que Marx rechace el argumento de su connacional, lo cierto es que ha encontrado el problema bien situado, pero solo Robertus merece pasar a la historia como Proudhon en la cuestión del dinero. En primer lugar, Marx rechaza que el precio medio sea igual al valor y por lo tanto la ganancia media de una determinada esfera igual a la tasa general de la ganancia. Porque eso no lo habíamos leído antes ya, Flaca, porque el precio medio puede ser diferente del valor y también la ganancia media del plusvalor y la tasa media de una rama o esfera de la producción puede no coincidir con la tasa media general de la ganancia. Todo se compromete ahora desde la competencia horizonte ontológico de constitución del mundo de las mercancías. Ese ontológico lo llevas a tu marco conceptual. La competencia entre los capitales considera cada capital como un fragmento del capital global regulando a tono con ello su participación en el plusvalor y por tanto en su ganancia. Sí lo habíamos leído, habíamos quedado en esos 3 Profe, ¿marco contextual? Conceptual. Conceptual. Profe, sí. Lo que pasa es que también habían unas correcciones, entonces tenía que, ¿cómo es? Redactar mejor. Reformularlo, sí. Sí, es que ya me acordé que lo habíamos mirado, pero quedó, o sea, si lo miramos por redacción está muy bien. Y, profe, entonces desde aquí, esperen, le quito estos punticos. Muy bien. Fue donde su merced me dijo que todo en amarillo y reformara nuevamente. Entonces, Era contribuir, bueno, déjame leer un poquitico del párrafo anterior para ver cómo concuerda con este. La competencia entre los capitales considera cada capital como un fragmento del capital global, regulando a tono con ello la participación en el plusvalor y por tanto la ganancia. Era contribuir a controlar la inflación. Con ello se pretendía evitar la aparición de tensiones o desequilibrios que pusiesen en peligro la continuidad del crecimiento. Tasas de inflación excesivamente elevadas amenazaban la estabilidad de las monedas nacionales, frenaban la capacidad exportadora y afectaban a las expectativas empresariales, condicionando las decisiones de inversión. Sin embargo, un cierto nivel de inflación se consideraba inevitable, pues alimentaba la expansión de las demandas, de la demanda a través de la ilusión monetaria, facilitaba los ajustes derivados del desigual crecimiento de la productividad entre empresas y sectores y contribuía al juego especulativo innato a la movilidad del capital. En todo caso, el marco de referencia era el nacional. Muy bien. Las políticas de renta aparecían acompañadas de medidas de política monetaria y fiscal que conjuntamente servían para corregir o controlar los desequilibrios a que daba lugar el modelo de crecimiento vigente en la mayor parte de los países occidentales. Con la crisis de los años 70 se desmorona el modelo de crecimiento socialdemócrata keynesiano, lógica nacionalista. El capital transnacional busca maximizar su rentabilidad desplazándose al lugar que sea necesario y logrando una combinación más favorable de factores y de mercancías a escala mundial. Eso está muy bien. Por otro lado, las distintas
regiones o territorios tienen como interés preferente mantener, hacer posible ampliar sus niveles de actividad y empleo. Estos intereses diferenciados, cuando no son enfrentados entre sí, otorgan a la política de rentas un papel diferente al que ahora venían desempeñando las nuevas tendencias de la economía mundial. En la economía mundial desbordan el esquema competitivo de la anterior etapa de crecimiento. No se trata tanto de competir mediante mejoras de la productividad o rebajas directas de costos, Jennifer Cabarca, española, ni siquiera mediante una elevada capacidad de innovación de producto, como ser capaces de innovar y alcanzar niveles adecuados de productividad mediante estrategias empresariales que combinan las economías de escala y de alcance con la diferenciación de producto y un grado adecuado de integración vertical acompañado de formas de organización interna de la empresa que mejoran su gestión y ofrecen calidad al cliente. Muy bien. Esta globalización, colocas globalización en tu marco conceptual de la economía que trasciende las fases de internacionalización y transnacionalización también. Expone en mayor medida a todas las economías del contexto mundial, valoriza el papel de la iniciativa propia y la capacidad de aprovechamiento de los recursos locales. De ahí la importancia de alcanzar una articulación social y política que permita el mayor grado de la flexibilidad y descentralización junto a la mejora de la cooperación y coordinación a escala internacional. Esta necesidad de democratización tropieza, sin embargo, con una sociedad masificada en la que el individuo adopta una actitud fundamentalmente pasiva y sigue confiando en la iniciativa del Estado. La articulación supranacional e infranacional continúa siendo muy limitada, por lo que los estados nacionales siguen desempeñando un papel que va más allá del realmente que le corresponde en una economía globalizada o mundializada. Persiste la competencia entre países para obtener tasas de crecimiento más elevadas que permitan un mayor empleo y bienestar para la población mediante una mayor penetración en los mercados, desplazar los posibles competidores que se pueden hacer a través de distintas combinaciones de mejora de la productividad, el abaratamiento directo de los costos de nuevo, y la forma de abaratar los costos más inmediata en la reducción de los costos laborales. Coloque desde desplazar hasta costos laborales en amarillo. Y revíseme no solo los costos, sino la redacción de esas últimas 3 líneas. Baja. La política de rentas aparece ahora vinculada no tanto a controlar directamente la inflación como a sostener y mejorar la competitividad de los distintos sistemas productivos. En ello hay cierta coincidencia entre los objetivos de los estados nacionales de reafirmar la competitividad de la economía nacional como un todo, del capital transnacional que busca mantener los mayores márgenes de maniobra posibles para mejorar su rentabilidad de los distintos territorios que tratan de ofrecer mejores. Perdón un segundo. Que busca mantener los mayores márgenes de maniobra posibles para mejorar su rentabilidad y de los distintos territorios que tratan de ofrecer las mejores condiciones posibles para que se ubiquen en su terreno las inversiones. Sin embargo, ni para el capital transnacional ni para las diferentes regiones y sus territorios la política. Sin embargo, ni para el capital transnacional ni para las diferentes regiones o territorios la política. Coloca desde sin embargo hasta la política en amarillo, por favor. Creo que ella estaba cansada de redactar. O algo pasó ahí. El avance de la transnacionalización del capital y la globalización de la economía resta peso al papel de las economías nacionales. Sin embargo, la pervivencia, yo creo que es supervivencia. Bájalo un poquitico para mirar más contexto de ese párrafo. La pervivencia de las monedas nacionales. ¿Coloca pervivencia en amarillo o es que le faltó algo ahí? Sin embargo, eso. Sostiene la necesidad de las políticas a ese mismo nivel, independientemente de los intereses del capital transnacional y de los distintos ámbitos territoriales o regionales. Los desequilibrios de la balanza de pagos inciden en el valor de la moneda de cada país y por tanto no queda más remedio que considerar los efectos de dichos desequilibrios sobre el conjunto de la economía nacional frente
nacional, perdón. Frente a esa política de rentas resulta ser tan decisiva como lo era en el pasado. El abaratamiento de los costos, placa de nuevo, los costos laborales no es un factor tan importante como la competencia se sostiene preferentemente en la capacidad de integrar recursos dispersos por toda la geografía mundial. Dice abaratamiento de costes y es de costos. Más abajo, ahí, más arriba. Bueno, búsquelo pues mientras yo sigo. Más arriba. Ese es uno, arriba hay otro. El abaratamiento de costes. No, esta placa no va conmigo. Ahí. Frente a esa política de rentas resulta ser decisiva como lo era en el pasado. El abaratamiento de costes laborales no es un factor tan importante cuando la competencia se sostiene preferentemente en la capacidad de integrar recursos dispersos por toda la geografía mundial, en la que el costo de mano de obra es un factor entre otros muchos, o en el esfuerzo por un mejor aprovechamiento de los recursos propios de una determinada zona o región. En definitiva, la política de rentas aparece ahora vinculada a intereses hasta cierto punto dispares, en los que ya no importa tanto alcanzar acuerdos globales que sustenten políticas de rentas centralizadas a escala estatal, como acuerdos descentralizados que ayuden a incrementar la productividad y la competitividad internacional de sectores específicos. Muy bien, eso está muy bien. Ramas determinadas de producción o hasta incluso empresas especialmente importantes, dejando otros sectores de menos poder contra... Borra eso rojo, bórralo. Y el paréntesis también. Fuera de cualquier posibilidad de acuerdo, este cambio de objetivos de la política de rentas contribuye también al creciente peso que alcanzamos otros costos laborales no estrictamente salariales, costos de contratación y despido de cargas sociales y otros, sobre los que se pretende actuar a través de reforma del mercado del trabajo y no mediante políticas de moderación de salarios. Además, la menor importancia de las es que si manejas costos, y esto es para todos, si manejan costes, parece que la redacción no fuera de ustedes o el parafraseo fuera de ustedes y simplemente fuera copiado. ¿Listo? Es por eso. ¿Dónde iba? De las políticas, de los costos sociales. Perfecto. Sobre los que se pretende actuar a través de la reforma del mercado de trabajo y no mediante políticas de moderación de salarios. Además, la menor importancia de las políticas centralizadas del control salarial ha ido acompañada de la liberalización de precios que ha restringido el peso de la regulación. Mantener el funcionamiento del aparato estatal exige el uso de recursos. Bajo una economía de mercado, tales gastos son la poca importancia comparada con el volumen total de ingresos. En cambio, cuanto más se expande el aparato estatal, su radio de acción, tanto más se incrementa excesivamente el volumen del gasto fiscal. Dado que el gobierno posee empresas, bosques, minas, habrá que pensar en cubrir las necesidades presupuestarias totales o parcialmente con los ingresos provenientes del patrimonio público. Sin embargo, la gestión estatal es en la mayoría de los casos tan ineficaz que provoca pérdidas antes que ganancias. Por esto el gobierno acude a los impuestos para financiar el presupuesto, le exige a la gente una porción de su respectiva riqueza o renta. Por ejemplo, actualmente el impuesto de renta es del 30%. Cabría pensar que un impuesto neutro al no interferir en el funcionamiento del mercado, le permitiría al gobierno desplazarse por aquellos caminos que habría seguido en ausencia de cargas tributarias. Pero se prestó poca atención al problema que generaría el impuesto neutro. Bajo el dominio de impuesto neutro, la situación económica de la gente se vería afectada tan solo por aquella porción de bienes y servicios absorbidos por las necesidades estatales. En una economía de rotación uniforme, la hacienda pública percibe los impuestos y aplica la suma recaudada a sufragar los gastos que ocasiona la burocracia. Por parte del ingreso de los ciudadanos se dedica al gasto público. Se supone que la economía de rotación uniforme prevalece una igualdad de ingresos de tal manera que el ingreso de cada familia sea proporcional al número de sus miembros. Entonces el impuesto per cápita, está bien así, per cápita. Eso significa por cabeza o por persona. Y la contribución sobre los ingresos personales serán impuestos neutros. No habría diferencia entre los unos
que entre unos y otros ciudadanos. El gasto público absorbería parte del ingreso de cada persona y el impuesto carecería de efectos secundarios. Sin embargo, la economía dinámica no guarda similitud con la economía de rotación uniforme. El cambio permanente y la desigualdad de ingresos y riquezas son características de la economía dinámica. Bajo su dominio, ningún impuesto es neutro. El impuesto que afecta a otros ciudadanos de manera igual y uniforme, sin considerar el volumen de los respectivos ingresos y riquezas, resulta más pesado para los pobres. Restringe la producción de todos aquellos bienes consumidos por la mayoría de la gente en relación a la producción de los bienes de lujo adquiridos por la gente rica. La política tributaria se inspira en el principio de que los impuestos deben ser distribuidos con arreglo a la capacidad de pago de cada ciudadano. El razonamiento que condujo a la aceptación del principio de capacidad de pago suponía confusamente que si los más ricos soportan mayores impuestos, el impuesto llegaba a ser algo más neutral. El principio de la capacidad de pago se ha elevado a la categoría de postulado de la justicia social. Los objetivos fiscales y presupuestarios del impuesto han pasado a segundo plano. Reformar el sistema económico de acuerdo con los dictados de la justicia social es el principal objetivo de la política tributaria. La mecánica fiscal se convierte en instrumento para intervenir mejor la vida del mercado. El impuesto óptimo es aquel impuesto que, prescindiendo de cualquier deseo de neutralidad con mayor movimiento violento, desvía la producción y el consumo de los caminos por los que habría andado bajo un sistema de mercado libre. La justicia social que se pretende implantar a través del principio de la capacidad de pago es la igualación económica de todos los ciudadanos. En tanto se mantenga la menor diferencia de ingresos y riquezas, por pequeña que sea. Cabe insistir por esta vía igualitaria. El principio de la capacidad de pago, cuando se lleva hasta las últimas consecuencias, exige llegar a la igualdad de ingresos y riquezas mediante la confiscación de cualquier ingreso o riqueza superior al mínimo que disponga el más pobre de los ciudadanos. Los sistemas de tributación intervencionistas son de dos tipos: los impuestos que tienden a restringir o eliminar radicalmente la producción de determinados bienes. Tal impuesto influye indirectamente sobre el consumo. El que ha perseguida, tal impuesto influye indirectamente sobre el consumo. El que la perseguida final se logre mediante el establecimiento de, coloca desde él a especiales en amarillo. El que la, no, más abajo. ¿Desde dónde, profe? Tal impuesto influye indirectamente, desde ahí hasta contribuciones especiales. Y revísame ese pedacito. Liberando a ciertos bienes de impuestos o gravando aquellos bienes que los consumidores hubieran preferido no concurrir la discriminación fiscal, de no concurrir, liberando a ciertos bienes de impuestos o gravando aquellos bienes que los consumidores hubieran preferido de no concurrir la discriminación fiscal. Es indiferente cuando se trata de aranceles. La liberación actúa como un auténtico mecanismo intervencionista. El arancel deja de aplicarse al producto nacional para gravar exclusivamente al producto importado. El país recurre a la discriminación tributaria para reordenar la producción nacional. Privilegian la producción de un producto de cierta empresa frente a la producción de otro producto de otra empresa, imponiendo un impuesto mayor al segundo producto que al primer producto. Muy bien. Los impuestos que confiscan una parte de la riqueza de los contribuyentes y los ingresos obtenidos por ellos. En conclusión, afirmando lo visto en las teorías, la política de rentas no ha tenido como fin actuar sobre la distribución de la renta, sino contener la inflación y contribuir a mantener la competitividad de ciertos segmentos del sistema productivo. Los sindicatos han pretendido una y otra vez desbordar los límites de impuestos por la política de rentas como medio de mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Eso no se podría hacer. Bueno, sí se podría hacer. Ojalá usted piense como yo. Olvide lo que dije. Ojo para su análisis, eso que acabo de decir por ahí, Jennifer. Los acuerdos globales sobre la moderación de los salarios se han justificado sindicalmente desde la perspectiva de corresponsabilidad en una situación de crisis y de sostenimiento del poder adquisitivo, que de lo contrario podría haberse erosionado en mayor medida, principalmente en aquellas empresas o sectores con menor fuerza negociadora. Sigue. Ya. Perfecto. Me gusta eso que hizo, Jennifer. Muy bien. Hay unos punticos ahí raros que yo creo que por lo extenso de lo que desarrollamos, de pronto te cansabas un poco, pero vamos a revisar esos temitas en amarillo y continuamos, ¿vale? Listo, profe. ¿Tienes preguntas, Flaca? Sí. Señora. Su merced dice que de pronto está ahí o se le agrega algo más. Esa conclusión me gusta. De pronto redondéala un poquito más, no solo a los sindicatos, ¿cierto? Porque arrancaste en conclusión,
¿cierto? Y hablaste de las teorías, métele un poquito más como de cierre a eso, porque es que nos fuimos directamente a los sindicatos. Y con eso ya, revisas lo de arriba, terminas y continúas con el siguiente punto. Listo, perfecto. Y el segundo tema es, después del marco teórico, ¿sigue qué, profe? Después del marco teórico nos sigue el marco legal. Ok, profe. ¿Qué más, Entonces, pues, ya sería que escribirle de pronto qué momento me puedo conectar, a ver si usted de pronto tiene tiempo. Sí, puede llegar a ser, pero entonces me gustaría para que no fuera solo una y matemos así mucho tiempo, comunícate ahí con Estefanía, ¿cierto? Y de pronto con Rafa y hacen un bloquecito de 3 personas y cuadramos un espacio, no para que entren todos al tiempo, pero me dicen, fíjate que más o menos me estoy demorando entre 40 y 45 minutos con cada uno, Rafa, ¿lo notas? Sí, señor. Sí, Entonces el profe. tema es como colocar así, 6, bueno, sí tienen que esperarme, entonces cada media hora se van conectando, así se escuchen 10, 15 minuticos, porque es más fácil, con todo el respeto lo voy a decir, que ustedes me esperen a mí a que yo los espere, porque se pierde tiempo, ¿vale? Pero no me ponga esa cara triste, hombre. Listo, profe. Bueno, ¿preguntas, Flaca? No, profe, pues no, también tenía la duda de cuándo teníamos de pronto la primera como exposición del trabajo, pero su merced dice que marzo. Sí, señora, o sea, váyanse preparando para eso, porque tan pronto terminemos esos marcos, ya viene mucho más rápido el tema, van preparando unas presentaciones y ahí empiezo a fastidiar maravilloso. ¿Listo? Y ahí sí es ideal que todos escuchen cómo les va. ¿Vale? Bueno, profe. Bueno, si te quieres ir, vayas a tomar pola. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Hasta Ok. luego. Que descansen. Chao. Chao. ¿Quién sigue, Rafita? Tú. Listo, profe. Dale, pues. Rafa, era el tema de redacción, ¿cierto? Sí. Profe, sí, nosotros ya habíamos, no sé si ya hay cargo, es que esto se quedó como detenido la pantalla. Se quedó en negro. Dice Rafa Gutiérrez, administrador, ha empezado la función de compartir, pero está en negro. Sí, a mí también, Ciérralo y ábrelo otra vez. porque a mí se me quedó todo aquí Se detenido, bloqueó. pues quieto. Sí. Listo, profe, creo que ya otra vez. Ya soltó. Listo, profe, creo que ahí ya. Muy bien. Entonces explícame cómo es el cuento. Profe, nosotros ya habíamos revisado gran parte pues, de todo lo que llevo del marco teórico, nos faltaba era, pues, un pedacito de lo que llevo. Me había sugerido en la parte inicial, yo había puesto temas de reformas tributarias con leyes, ¿sí? Entonces que le quitara pues lo que mencionara leyes para que eso de las leyes lo llevara al siguiente punto que es marco legal, ¿sí? Perfecto. Entonces, Aunque puedes pues dejar un poquitico de la ley, o sea, simplemente nombrarla, pero ya la profundidad la llevas al marco legal. ¿Listo? sí, sí, entonces pues digamos que mencioné mediante X ley se modificó pero pues la resolución o la ley como tal, eso lo quité y pues para llevarlo todo al marco legal. Entonces esa fue la primera modificación. Lo Perfecto, muy segundo bien. que hice fue quitar entonces, ponerme a revisar muy bien la cita donde había citado, ¿sí? Y pues quitar lo que me correspondía y dejar pues lo que sí realmente he citado de otros autores. Entonces eso pues Ya me acordé, ya me acordé. en O todo sea, lo que dice Uribe se lo deja a Uribe y el resto sí lo deja como suyo. exacto, entonces pues me puse otra vez a revisar todo el trabajo, volví a abrir pues todos los artículos para revisar muy bien qué sí es mío y qué es copiado pues,